Muy buenas, buenas, buenas. Sean todos Hello. bienvenidos. Hola, hola. ¿Qué más pues, muchachos? Llegamos a nuestro episodio número 10. 10. ¡Hey! 10, ¿Qué? 10, 10. Finalmente 10 episodios. Imagínense casi Ahora que- la meta va a ser de 10 en 10, cuando lleguemos al 20 y así, 30. ¿Se imaginan 20? Sí, porque vamos con toda la ficha, vamos súper motivados, la gente nos ha estado escribiendo, la gente ha estado participando y eso, ustedes saben, entre más ustedes participen, más nos escriban, más nos referencien, más felices vamos a estar nosotros y más emocionados vamos a estar de contar todas las Así es. historias y todas nuestras anécdotas, consejos, todo lo que tenemos para ustedes. Y por el momento vamos a darle una bienvenida, una calurosa bienvenida a nuestros compañeros Fer y Kat. ¿Qué más pues muchachos? ¿Cómo se encuentran? Hola, Muy hola bien. muchachos. Comenzando semana nuevamente. Excelente. Sí, listos para arrancando grabar. una semana al otro lado del mundo. Del mundo, sí. Sí, la típica, típica chiste de que se siente estar en el futuro. ¿No? Como nada, en el Sí. futuro está como ¿Qué que te dijera? aburridor, como que Todo es sigue lunes. igual. ya. Importante que hoy es finalmente, ¿no? La apertura ya total de las fronteras. Ah, sí, Ah, sí, 21 de es una febrero. gran noticia. Sí. Y Excelente. ahora sí no hay restricciones para venir a Australia. Sí, para las personas que no lo sepan, lo que pasa es que Australia empezó a abrir como sus fronteras, pero Por como de a fases. poquito, por etapas. Como por Entonces, etapas. Sí. Exacto. Ajá, entonces primero empezó que con las personas, que con australianos, después que con australianos y creo que residentes, después Ujú. que no sé qué, que después la gente que tuviera visa, que para estudios, pero ya la noticia es que hoy, desde hoy ya está abierto para completamente todo el mundo. Para todo el mundo. turistas Sí. y todo. Entonces, lo cual es, por fin, bienvenidos de regreso al mundo después de casi 2 años. Sí, ya como que nos hicieron así como plop en nuestra burbujita. Como que Sí. nos la Sí. acabaron de romper. Lo que Ya, pasa es ahora que ya sí. se resignaron porque siempre era como, no, vamos a estar alejados del mundo porque acá todo está súper bien y ¡pum! Llegó la Omicron e hizo estragos por acá, especialmente en Sydney. Ah, no, y en Melbourne Y también. en Melbourne. En Sí, Melbourne. obvio, no se podía salvar. Claro. Obviamente, Melbourne siempre queriendo estar a la cabeza de todo lo relacionado con el COVID y todavía sigue Algún- ostentando el título de la ciudad en el mundo con más tiempo en cuarentena. Sí, ya Sí. se quedó con ese, con la ciudad que Sí. estuvo más días en cuarentena. Eso iba a decir, algún día de pronto Fer debería contar cómo fue esa experiencia. Aunque sí. ya superemos el COVID, podría ser un tema de pronto curioso de cómo se vivió eso. Sí, fue de haber diferente. vivido en la ciudad con más cuarentenas en el mundo. Sí, Sí. con los días, con más días en cuarentena en el Esa mundo. cosa. Sí, es que Esa superó cosa. como por 10 días a, creo que era Buenos Aires. Buenos Aires. Ajá, sí. eso sí, exacto. Algo así por el estilo. Sí, sería bien interesante tener ese capítulo en el futuro, pero en nuestro capítulo de hoy vamos a seguir con nuestra historia, acompañando a las personas que vienen en el futuro para acá, para Australia, y Exacto. es que hoy vamos a hablar de nuestro primer trabajo. Imagínense ese tema. Ay, Chan, Dios. chan, chan. Empezar a facturar en dolaritos australianos. Lo que tanto le preocupa a la mayoría, ¿cómo voy a Exacto. hacer yo para conseguir ese primer trabajo? Es muy difícil, se puede conseguir sin saber inglés, cuáles son las estrategias, al cuánto tiempo lo consiguieron. Bueno, entonces creo que hoy vamos a compartir Hoy es el día, sí. nuestras experiencias, qué fue lo que hicimos para lograr conseguir ese primer trabajo, porque una vez ya uno consigue el primero, ya facilita como el resto. Es que yo creo que ante todo es un poco mental el asunto, porque igual, claro, uno cuando está en Colombia y empieza a averiguar pues como información, las personas que montan contenido, todo lo que uno puede encontrar en internet, siempre se hablan de precios altísimos. O sea, porque Sí. para nosotros ya es muy normal, digamos, pensar en, no sé, en que una renta pueda valer 350, $400 por semana, pero cuando usted piensa eso desde Colombia, desde Argentina, desde Perú, uno es como, ¿qué? Exacto, con la conversión de la moneda. Como carito, ¿no? Todo mi Sí, sueldo. sí, literal, uno Como dice que como, ¿y yo difícil cómo de voy a hacer para pagar es. sobrevivir? Sí, Pero claro, pero entonces uno llega y encuentra su primer trabajo y se da cuenta que es como, bueno, el dinero va fluyendo, o sea, el dinero entra y sale, o sea, usted lo ve pasar, le echa la bendición y lo que fácil llega, bueno, no fácil, pero lo que llega rápido se va rápido y eso es semana que entra por un lado y sale por el otro. Y sale, pero, sí. pero es muy mental, entonces claro, cuando vos conseguís ese primer trabajo, ya se te facilita un poco más lo que es la visión de, bueno, sí voy a ser capaz de sobrevivir, no me va a llevar tanto el berraco acá, no me va a ir tan mal. Es como que ya ve la lucecita, empieza a prenderse esa lucecita. exacto. Pero igual en el caso de No. cada uno fue muy diferente.
porque es que dependiendo qué tan rápido se prendió esa lucecita. No, además que por ejemplo en mi caso, o sea, yo tenía la presión tanto de sobrevivir acá como de una deuda bárbara que yo tenía que pagar. Cierto, entonces, que tú nos contaste eso. Yo tenía que empezar a mandar plata pronto. Sí, entonces era como doble presión, era por todo lado, aunque yo pues traté de ser como prevenida y traerme, aunque no saben, yo no me traje muchos dólares, entonces eso igual no me iba a alcanzar como casi para nada. Sí. Y adicional había dejado como algo adelantado por cubrir unas cuotas en caso dado, pero igual eso, lo que estaba diciendo Steven, eso realmente no, se va muy rápido, ese dinero se va muy rápido, entonces es algo con lo que uno no puede contar por mucho tiempo. Entonces exacto, la presión está ahí como el susurro en el oído todas las mañanas. Tienes que conseguir trabajo. Entonces, sí. Y que ahora se va más rápido, porque pues la diferencia o el cambio ya está más alto. Entonces, pues los ahorros que traigan se van a ir mucho más rápido cuando empiecen a convertirlos a dólar australiano y a gastarlos. Sí, pero yo me acuerdo que yo pagué dólar australiano como a 2.400 y pedazo de pesos y ya está rondando los 2.800, 2.900. Wow, cuando yo llegué estaba a 2020, me acuerdo. Ah, no, pues pero a mí le tocó la época buena. A mí ni me pregunten. Porque... No, pero ¿vos en qué año fue que te viniste, Kat? 2013. Para el 2013 no, te tocó una época buena, porque yo me acuerdo, yo estuve paseando por esa época y el dólar americano en ese entonces en Colombia se conseguía a 1.700 pesos. Entonces el australiano tenía que estar muy bueno. Muy bueno. Sí, exacto. Sí, más o menos. Por los 2000, era algo así, por los 2000 o algo así, tampoco era tan trágico. Y de hecho también con el americano no me funcionaba porque como les dije en algún momento yo traje de los dos, me tocó obviamente traer de los dos. Entonces no era como tan trágico y de hecho en algún momento mis papás me tuvieron que mandar dinero por algo, a todas estas acabo de caer en cuenta de eso. Que no les he pagado. Oigan, no les ha pagado que ni escuchen esto, que ni escuchen esto porque empiezan a cobrarme. Pero bueno, y la sacada del ATM, del cajero, no, el cambio no era tan grave. Ajá. Bueno. Yo a duras penas he tocado plata en efectivo. Pero bueno, entonces no nos desviemos del tema. Después vamos a hablar de todo el tema de la plata porque es un tema muy largo, muy interesante también. Pero hoy vamos con lo que fue el primer trabajo y ahorita dentro de un montón de dudas que precisamente estabas diciendo que tiene la gente, nos encontramos precisamente con, digamos que una de las más comunes y es, bueno, ¿cuánto se demoraron en encontrar ustedes su primer trabajo? Sí. Porque igual es complicado, como decíamos, igual uno viene con deudas y encontrar ese alivio de esas deudas es lo primero que uno quiere, pero ya. Entonces, por ejemplo, Fer, ¿a vos cómo te fue con eso? Tu amiga Kate te consiguió el primer trabajo, yo sé. No. Yo llegué, bueno, recuerden que yo llegué en el invierno de Victoria y esa época aquí, pues por el frío y por todo, tiende a ser una época como muy quieta. Yo eso la verdad nunca lo supe. Eso fue uno de los choques que tuve acá. Con eso me estrellé, por ejemplo, que el invierno pues no es una época muy activa laboral. Yo la verdad llegué y yo la primera semana yo no hice gestión de trabajo ni nada. Sí, como que descargué el resumen, me explicaron cómo funcionaba, el CV, que es como la hoja de vida, y comencé a hacer mi resumen, pero realmente comencé como a buscar trabajo a la semana. Entonces, y conseguí trabajo un mes después que llegué, o sea que desde el momento que empecé a aplicar, más o menos como a las 3 semanas, conseguí como el primer turno que me dieron en ese momento. Entonces fueron, desde que empecé a aplicar juicioso, 3 semanas y media más o menos. Pero no estuvo tan mal, estuvo bien. Sí. En el caso de Kat, ¿cómo fue? Sí, en mi caso fue más o menos similar como Fer, el primer mes como yo estaba en el homestay, entonces pues la mamá del homestay nos ayudó a hacer la hoja de vida, nos explicó todo, entonces esa parte fue relativamente sencilla, que a veces pues uno puede tener un poquito de conflicto de cómo es que hago la hoja de vida, cómo es que tengo si hay un formato y todo eso, entonces eso fue, se lo dejé ahí, ya mejor dicho, ya lo solucionó por mí. Y en el colegio más bien como que aprendí como qué páginas utilizar para buscar trabajo y pues la típica era o es obviamente salir a repartir hojas de vida. Entonces
digamos que utilizo esas estrategias, que yo creo que ahorita más adelante vamos a hablar de eso, como más o menos el primer mes yo busqué trabajo, pero no fui tan del todo así constante, porque yo tenía muchas cosas que pensar al mismo tiempo. O sea, ya a mí se me acaba el homestay, yo tenía que buscar dónde vivir, solucionar también tema de transporte, o sea, como muchas cosas al mismo mes. 4 semanas. Ah, ok, lo hice, pero súper bien. Yo la verdad no había averiguado todo el tema del homestay, pero acá hablando contigo y todo lo que has venido diciendo, esa estrategia está muy buena, la verdad. Sí, es buenísima. Un día deberíamos también hacer un episodio de homestay como para explicarles más a la gente, porque de verdad yo lo recomiendo siempre, siempre. Pero la gente suele huirle porque piensan que es muy caro y que supuestamente se van a ahorrar más plata si se vienen de otra manera. Entonces, más o menos que yo lo conseguí casi como a los 2 meses. Por ahí al mes y larguito. 2 meses. Sí. Sí, no alcanzaron a ser los 2 meses, pero para redondearlo como casi 2 meses. Bueno, igual Pero, yo me impresiono, pero a mí no me fue muy diferente. porque acabo de caer en cuenta también algo similar a lo que dijo Fer, pues yo llegué en marzo, entonces ya se estaba acercando invierno, y Gold Coast, que es una ciudad tan turística que depende muchísimo del clima, entonces es muy mala temporada venirse en invierno. Entonces yo ya estaba entrando a invierno, y eso sí también me lo decían mucho alrededor, como no es una buena época para conseguir trabajo, ten paciencia, toca insistir un montón, de pronto no busques en esto que es lo que común puedes conseguir, más bien te va a tocar buscar en esta otra cosa, y así. Entonces el clima sí es algo que afecta mucho en el momento de conseguir trabajo. Sí, afecta mucho la dinámica. Qué curioso en el caso de sus ciudades. A ver, vamos por partes. En el caso mío, ustedes ya saben que toda mi experiencia estuvo mediada por la locura del COVID y todo el asunto. Entonces yo llego y si no estoy mal, o sea, yo aplico a mi primer trabajo, yo ya en algún momento les había dicho pues que era Uber, pues lo voy diciendo de una vez, que era Uber, pero a mí se me demoran mucho en aprobarme la cuenta. Entonces realmente, digamos, desde el momento en que yo aplico y digamos que ya está, entre comillas, consiguiendo ese primer trabajo, consigo la bicicleta y todo el asunto, digamos que habían sido dito unas 3-4 semanas después de haber, unas 2-3 semanas después de haber llegado. Pero eso se me demoró como 3 semanas más y yo ya estaba loco, yo estaba que me colgaba del techo, Dios mío bendito, porque necesitaba plata, y toda la locura, todo el mundo con la locura del COVID y todo el mundo entrando en pánico, cerrar restaurantes, eso fue una locura súper pesada, pero pues afortunadamente llegó, y bueno, cuando llegó fue como wow, qué mágico. Pero yo estaba, según lo que ustedes estaban diciendo, por ejemplo, estaba pensando en que en el caso de Sydney es un poco diferente. Porque, a ver, siempre, al igual supongo que en Gold Coast, recomiendan mucho, digamos, la época de verano, porque es la época más turística del año para Australia, supongo que en general. En general, sí. Entonces, para diciembre, digamos que esas épocas de noviembre y diciembre hay mucha demanda y todo el asunto, pero yo diría que la época más quieta acá, no creo ni siquiera que sea tanto el invierno, sino porque es que acá las actividades no están, o sea, toda la parte del turismo no está tan ligado en sí a la playa, o sea, tan ligado como toda Australia está ligado a la playa, pero digamos no, de pronto no tanto como por ejemplo Gold Coast. Entonces yo diría que la época, por ejemplo, más quieta acá es esa resaca que queda posterior ¿al verano? Al verano. Exacto, entonces esas épocas de febrero, marzo, que fue la época en la que yo llegué, son más bien difíciles. O sea, digamos que hay un bajón en todo el tema de hospitality, importaciones, se junta con Año Nuevo Chino y no, eso es una locura. Es una locura. Es un poco más complicado el tema de conseguir trabajo. Entonces, yo me demoré un poquito más. Te quería hacer una pregunta ahí, y es, tú desde Colombia ya venías con la idea de buscar trabajo en eso, o sea, de llegar y aplicar inmediatamente a Uber, ¿eso ya lo habías averiguado? ¿O cómo fue que llegaste a eso de Uber? A ver, desde que yo llego en la agencia me dieron uno de los consejos más valiosos que me han dado y que ignoré, que fue: no importa si tú quieres hacer Uber. Sí, para más consejos, sigan a Steve. Sí, literal, para consejos de qué no hacer, síganme. No, mentiras, me dijeron, no importa si es lo que quieres hacer, si es el trabajo que quieres, saca tu cuenta de Uber. ¿Por qué? Porque, o sea, acá el tema de los trabajos es muy cambiante. Uno puede tener trabajo una semana y la otra semana no, y estar cambiando de un lado al otro. Entonces decía, al menos para tener algo de backup, algo de respaldo ahí, en caso tal de que no tengas el trabajo que sí quieres o el trabajo que más te agrada, por decirlo de alguna forma.
Y yo no presté atención, pero bueno, entonces después un amigo mío pues del college, él empezó que no, que va a aplicar a Uber, que no sé qué, no sé cuántas, y él me empezó a contar de más o menos cuánto era el pago, de cuánto se hacía que un amigo de él y no sé qué, entonces empieza a hacer esta historia del amigo de un amigo, trabaja en eso y no sé qué, y no sé cuántas, y él crea su cuenta y él me ayudó pues, también como a crear la mía y a raíz de eso fue que termino yo haciendo Uber, que de no ser por ahí, huevón, pues yo estaría, iba a estar pegado del techo porque no habían trabajos. Básicamente no Sí, habían la trabajos y eso temporada. llegó a salvar la patria, pero de una forma... Es que no sé, yo siento que cuando uno viene, en el caso mío, por ejemplo, que venía de Colombia, yo venía como muy inocente, como que igual yo nunca había tenido trabajo que no fuera de oficina. Bueno, Sí. yo sí había trabajado en un cine, pero pues en general a veces muy como trabajo típico, trabajo de oficina y todo el asunto así. Entonces, pues como no sabía ni por dónde empezar, ni a quién preguntarle, no conocía a nadie, entonces fue como, no, el amigo fue el Sí, que me sí. mostró y él fue el que de hecho me mostró literalmente, mostrarme como el celular, mira, entras acá, no sé qué, no sé cuántos. Ahí sí. Uf, Sí, Y, de hecho, no, y eso nos, bueno, no, ¿qué ibas a decir? el tema de los amigos, sí. que es como la fuente que sin uno imaginárselo, aunque entre comillas amigos, los compañeros del colegio o personas que uno comienza a relacionarse Ajá. Ah, sus no, primeras acá. días o semanas, ¿no? Ellos son las personas clave que uno se pueda beneficiar, entre comillas, aunque eso suene feo, en cuanto a conseguir tu primer trabajo. Los Sí. primeros contactos, Sí, exacto. igual acá vea, si acaso es que no, que es que yo soy muy introvertido, no importa, háblele a todo mundo, dígale a todo mundo que Sí, necesita trabajo, deje la pena, no le ponga pues como mucha atención a eso, porque al fin y al cabo, por ejemplo, la vez pasada hablamos de que era un poco difícil llegar al college y encontrarse con que las otras personas ya estaban estudiando y ya venían de cursos pasados o ya tenían el curso iniciado. En este caso va a ser bueno, porque entonces tú llegas y puedes llegar a un nivel bajo, pero no quiere decir que las personas con las que estén apenas estés llegando, sino que son personas que ya llevan meses en el país, tal vez incluso años, uno no sabe, y ellos te pueden ayudar, ellos ya han pasado por todo ese proceso, han tenido N Ya cantidad de conocen más trabajos, entonces claro. gente, ellos van a ser los que te van a ayudar en han tu hecho caso. turnos en Sí. otras partes. Acéptele esa cervecita, el que le dice al Sí, lado, venga, vámonos a dar una pizzita, una cervecita, Sí. eso le puede traer muchos Sí, sí, sí. beneficios. Y en ¿Cómo el fue caso en de tu caso, Fer, Fer? en mi caso, lo que pasa es que, bueno, cuando yo conseguí el primer trabajo fueron como, yo apliqué pues a varias cosas. Yo le disparé a todo. Lo que veía, por ejemplo, repartía por las calles, iba como a los cafés, a las zonas que detectaba que podían buscar gente. Disparé también por las aplicaciones que uno conoce, Gumtree, Seek y demás, filtraba todo. Restaurante, limpieza, lo que fuera. Y un amigo en ese momento cuando estaba yo averiguando, me dijo, mira que hay una empresa, en uno de los estadios de aquí hay muchas empresas que tienen contratistas. Y yo apliqué a una empresa que había ahí que manejaba como el tema de las ventas de comida. Y otro amigo me dijo, pues yo trabajo en una empresa que hace todo el tema de la limpieza de los estadios luego de que se acaba el evento. Y ahorita estamos necesitando gente porque ya se acabó la temporada del fútbol y empiezan los conciertos. Si tú quieres, este fin de semana vas. Y ahí fue como que, o sea, por él recomendarme con el jefe de él, yo fui inocente ese día a hacer mi primer turno, pues sin saber a lo que iba a esperar. Pero eso ese suena más viernes, traumático, que pero sin ese saber lo viernes, que me esperaba, yo llegué. pero ese viernes antes de ese turno, me llamaron de un cafecito al que yo había aplicado y ese viernes fui a hacer como, me hicieron como una entrevista rápida. De una vez me hicieron la prueba, el trial, y arrancaba el martes. Entonces como que mi primer trabajo fueron 2 turnos al mismo tiempo. Y no Ok. consiguió su primer trabajo, sino sus primeros dos trabajos de manera simultánea. Sí, Casi, eran sí. como, exacto, y no eran muchos turnos tampoco, pero pues como con eso realmente estuve como por 6 meses, solamente con esos dos. Uno por aplicación, que fue a través de SIG, me acuerdo, y el otro sí fue referido. Y en el Sí, caso de Kat, Bueno, en el mío, como les dije, yo utilizaba Gumtree un ajá, montón, o sea, Gumtree era hiper mega poderosa en ese sí, entonces. cierto. También existía Seek y otras, bueno, más que todo Seek, pero Gumtree era la que llevaba o sea, el poder.
Y O eran sea, el que como no estaba en Gumtree no estaba en nada. Oíste, Y es eran muy como charro porque trabajos muy para mí, rápido. para mí Gumtree es como un fantasma. Es como que antes de venir siempre era que no, que Gumtree era el Sí. Mercado Libre de acá y que Gumtree era para conseguir trabajo y que Gumtree. Para todo. Nunca he utilizado Gumtree acá. ¿En Sí, serio? no, es que ha perdido su flow, Bueno, sí. se mantiene ahí, todavía O existe, sea, sí, pero se mueve, a pero veces. yo sí creí Sí. que iba a ser como, no, la panacea acá, la Sí. cosa más impresionante. Es que sí lo fue. Sí lo fue, Sí lo no fue. me insulte a Gumtree, que sí lo fue, porque gracias a Gumtree he comprado carro, he comprado cosas para la casa, he conseguido trabajo. Ah, bueno. Entonces, Esas épocas doradas, Gumtree te ayuda. Ay, Gumtree, patrocíname. Gumtree, ¿qué pasaba con Gumtree? La dinámica de Gumtree es que los anunciantes ponían o bien sea o el correo electrónico o el teléfono. Entonces, en esa época no lo bloqueaban, ahorita sí lo bloquean. Ah. Pero entonces la Sí. estrategia, si había alguno de esos dos, no era escribir por Gumtree, sino era coger el teléfono y escribirle contactar. o Directo. el mensaje de texto, o si te sentías muy valiente con el inglés, pues llámalo. Y eso, mejor dicho, era lo mejor que tú pudieras hacer porque las personas apreciaban muchísimo eso, como que era la forma en la que tú demostrabas que sí estabas full interesado en trabajar. Pero llamando con el mensaje de texto también. Con cualquiera de las dos, sí, con ¿Tú cualquiera de las dos. llamaste? No, yo no, o sea, no era capaz. No era capaz, pero ¿qué pasa? Que sí habían situaciones en que los mensajes de texto ya se convertían en llamada. Entonces ya decían, te voy a llamar. Es que Entonces, exacto, es que por siempre más que sí. lo quieras evitar, en algún punto va a llegar el Y tema a de la veces llamada. también algunos mensajes, me acuerdo porque yo también apliqué por Gumtree en algunas veces, te decían como no llame. Sí, o también. envíe solo mensaje, o lo O contrario. solo mensaje, no nos sí, envíe sí, mensajes, sí, también solo advierten. llámenos. Exacto. Sí, y obviamente si dicen eso, por favor no lleven la contraria porque si no, Exacto. descalificados Sí, inmediatamente. no es la mejor forma de impresionar a tu Sí. Entonces, bueno, como esa fue parte de mis estrategias, intenté llevar hojas de vida, como la mayoría solemos, imprimir hojas de vida y yo solo me aprendí el I'm looking for a job. No más. Pero si a mí me decían algo más o me preguntaban algo más, literalmente yo salía corriendo. Y me daba mucho pavor, me daba mucho miedo, me daba mucha ansiedad y era algo que yo detestaba hacer y por mi bienestar es algo que yo no hice porque no me sentía cómoda para nada haciéndolo. Sí. Y con el tema ya puntual de Gumtree, un día yo mandé un mensaje a una señora que estaba buscando a alguien para que le ayudara a limpiar su casa. Entonces yo le dije, no, pues yo puedo, yo estoy disponible, yo feliz, encantada de la vida. Además, ahorita que ustedes estaban diciendo cómo buscar trabajo y eso, yo no sé ni en qué buscaba, yo buscaba, o sea, como que lo que saliera, como que yo Saliera. aplicaba, o sea, Mensajera. como que yo sí, no, o sea, no sé, no sé mi mentalidad es entonces tan todera de verdad, porque ahorita yo ya lo pienso, pero en ese entonces yo me le medía a lo que A lo que fuera. fuera. Sí, No, pero entonces excelente esa yo- actitud guerrera porque se necesita. Sí, se es que se necesita. Todo Se es necesita y si actitud. tú vienes con muchos tabús, con muchos problemas, con muchos peros, como no, yo no quiero hacer esto, no, yo no quiero hacer lo otro, pues el tema de conseguir trabajo se te va a ir complicando Complicando. al comienzo. Entonces, Sí, bueno, sí. el trabajo era eso, entonces yo llegué a la casa, pero pues para los que conocen, Golco suele tener unas casas un poquito grandecitas ellas, tirando como a medio mansión para nuestro concepto. Entonces, pues esta no era una de esas, era un barrio bien fancy en Golcos. Cuando tú, qué casota, y yo dije, esta pendeja, ¿quién la va a limpiar? O sea, yo soy la que va a limpiar esto. O sea, yo ya me imaginaba ahí como María, la del barrio, restregando los pisos, mejor dicho, todo cruel. Bueno, pero era la ingenuidad de uno. Cuando yo llegué allá, la vieja súper buena gente, pero eso sí, son de esas típicas australianas que se dedican a ser mamá. Entonces tenía como 20 Sí. chinos alrededor, corriendo por toda la No. casa. Y el trabajo a la final era sencillo porque esa es la vaina. Uno tiene el concepto de limpieza, entonces cree que de verdad le va a tocar limpiar hasta los techos, ¿no? Y eso Sí, era sí, una sí, sí. pendejada lo que me tocaba hacer. De Eso era acuerdo, pasar el sí. trapo, como que toca ahí quitar el polvo, lavar un baño, ni siquiera todos los baños de la casa, sino era un baño en específico. Y pues como pasar el trapito en la cocina, trapear, porque era piso de baldosa, entonces como que trapear y ya está. Y chao. Sí, era Entonces- como sacudir ahí medio disimular. Sí, era como ¿no? pretender que trabajabas, porque en realidad
Eso no, no pero era. excelente. Entonces sí, Pero fue ese así, fue, pero ese así. fue nada más o sea, ese fue un trabajo casual una vez o Sí, era entonces periódico. ese fue mi trabajo, ese fue mi primer trabajo, del cual me siento orgullosa porque nadie me ayudó a conseguirlo, o sea, lo logré conseguir yo. Tú sola. Y, Súper. y Gracias, exacto, Gumtree. es como que es más emotivo, sí, gracias Gumtree, pero claro, no era un trabajo con el cual yo ya dijera la hice, ya estoy ganando, ya envío plata a Colombia, ya pago mi ¿Y cuál renta, fue, no. y cuál fue tu primer trabajo así pues como periódico, que no fuera como un llamado cada Fue no sé qué? madre, ese fue como a la semana siguiente, ¿sabes? Es que ese sí ya me lo ayudaron a conseguir. ¿Y ese de qué era? ¿Qué hacías en ese? También limpiando, pero entonces ya era limpiando apartamentos de holidays. Como acá es muy común que no, el concepto de hotel es muy diferente, digamos, al de Latinoamérica, que no es la típica habitación, sino suelen ser apartamentos que rentan de Apartamentos. vacaciones. Entonces, el jefe tenía varios hoteles por Surfers Paradise, al cual se le limpiaban los apartamentos cada vez que las personas pues lo dejaban. Entonces yo me la pasaba entre varios varios edificios Ujú. limpiando esos apartamentos. Ah, bueno, pero ahí entonces es donde viene de las preguntas más típicas también que nos hacen, es bueno, ya nos hablabas de la experiencia, que igual con la otra señora pues como que te fue bien, que fue relajado. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué tan relajado fue en este último trabajo que estabas diciendo? ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue el trato con el jefe? ¿Necesitabas inglés? Claro, ay, yo recuerdo ese día, íbamos con dos amigas más porque lo que les digo, ese trabajo sí no lo ayudaron a conseguir y de las tres pues no se sabía cuál era peor que cuál con el No inglés. hablaba ninguna. O sea, cada una intentaba hacer su mayor esfuerzo, de verdad, eso era lo único que nos defendía, pero Eh, no era Imagínate eso así el como que vea, jefe. ella es buena en speaking, ella es buena en listening, entonces háblele a esta y esta le va a Cada responder. una Algo así, tenía sí, una algo función. así. Es que era, no, eso era muy chistoso. El jefe era de Nueva Zelanda. Y entre el inglés australiano y el de Nueva Zelanda, pues calcule que usted recién llegado no entiende ninguno de los dos. O Ninguno Sí, de sea, los diga, dos. no, los yo no he dos. tenido en cuenta, yo no he tenido mucho contacto con personas de Nueva Zelanda. ¿Es peor o es mejor el acento? ¿O es Puede llegar a diferente? ser mejor, puede llegar a ser mejor, pero depende. Depende Depende. mucho, así como de la persona, Ok. de su acento, de la forma en la que hable. ¿Sí? Ah, ok, Entonces, ok, ok. yo conozco muchos que sí hablan súper clarito, se les entiende, pero igual también tienen su slang, también Sí, tienen su claro. onda australiana ahí pegada. Entonces No, puede y más también en ser muy golfos. complicado. Ajá, Más exactamente. en Y este era Queensland, algo sí. así, a pesar de que era de Nueva Zelanda, parecía pues el Bill australiano pues de pueblo, entonces hablaba en letra pegada. Y hablaba En cursiva. súper rápido, literal, y era... Y yo como que las veía, yo veía a mis amigas y yo las veía concentradas. Y yo, hubo un punto en medio de la entrevista, porque eso supuestamente era una entrevista, pero nadie habló, solo el jefe. Yo dije, pues estas viejas tienen cara de concentradas, es porque están entendiendo. Y yo me relajé y no intenté poner más cuidado porque de verdad era muy difícil entenderle. Dejé de fingir. Exacto, yo dejé de fingir. Cuando a la final que sí, que yes, que bueno, que tomorrow, que hay así, y yo, bueno, está bien, cuando salgo yo le digo, bueno, chicas, ¿qué pasó? ¿Cómo es? ¿Qué hay que hacer? No sé qué. No, No, las yo tres estábamos en las mismas. Ay, No no, habíamos marica, entendido un no rábano. hagan eso. No habíamos Pero entendido venga, un ¿el rábano. jefe era buena gente o las Sí, vació? hubiera buena gente porque si no, no nos hubiera dado el trabajo. Ah, no, eso sí, Era no, re porque- buena gente. Entonces, pues, Claro, como- entonces a la final, ¿qué hicimos? Es que los mensajes de texto se convierten en un gran aliado cuando uno no sabe Demasiado. inglés. Sí, entonces a la final le mandamos un mensaje de texto como para confirmar. Obviamente cada uno había cogido palabras sueltas, como por lo que les dije yo, que mañana, supuestamente, algo pasaba mañana, listo, ahora descifremos qué es lo que va a pasar mañana, que a qué horas. Entonces, como que todo era armar un rompecabezas y entre mensajes de texto el man nos respondió y ya el mensaje de Y ya texto le era muy quedó claro. fácil. Era súper fácil porque por mucho, si no entiendes, pues traduces y ya Mire, está. consejo, preferiblemente háganse con amigos que hablen inglés, les va a Sí, facilitar sí, mucho sí, la vida. por favor, sí. Y en el caso de Fer, ¿qué? ¿Cómo le fue con esos jefes, con el inglés? A mí, bueno, con el del estadio estuve solo dos turnos en ese final de la temporada, entonces como que no fue así, realmente yo no interactuaba con mucha gente porque mi trabajo era, viejo, usted tiene estas dos filas y tiene tanto tiempo para dejar todo ok. Y Ah, todo pero ok, usted sí entendió la instrucción.
Sí, o sea, te Sí, decían pero Fer como... ya venía bilingüe gracias a YouTube. No, Es que verdad que Fer no, igual veía La era Rosa de como Guadalupe que- en inglés, era. No, Sí. igual te explico, o sea, como te digo, ellos son muy expresivos y tú asumes muchas cosas simplemente Sí, por los sí, sí, gestos. sí. Por los gestos. Entonces yo sí. sabía que tenía, creo que eran 4 horas, 3 horas para recoger toda la basura de esa fila, luego como barrer y luego trapear y eso era todo. Ok. Pero en el otro trabajo sí batallé porque era un café y ahí me contrataron para que estuviera en la cocina lavando los platos y ayudara con las mesas, a llevar y a traer los platos, a recoger cuando la gente se iba y a llevar los Runner. platos. Y ese trabajo sí batallé bastante, pues porque yo jamás había trabajado como en ese tema de... Pues yo trabajaba en servicio al cliente, pero pues no en no en un restaurante ni nada. Ajá. Y para remate el primer turno que me dieron, primero era el martes que fui a hacer el training y me dieron como algo, yo dije, no, esto es muy relajado, pero el primer turno oficial fue un sábado a las 4 de la tarde, cuando O sea, esa estaba a No, pero reventar. te estrenaron, fue. Me te prendieron estrenaron súper que en duro. Quinta también te digo. Porque es que, y ahí voy a lo de los jefes, ahí ese café era como familiar y era de 2 hermanas, y una era muy buena gente y la otra era súper bruja. Entonces, sí, la otra era muy mala, o sea, al final era buena gente, pero su manera de ser es como hacerte la vida imposible. La otra No buscaba tan era buena ayudarte. gente, la verdad. No, al final cuando ya uno la conoce, cuando ya uno pasó el tiempo y la aprendí a conocer, estaba muy pendiente y todo, pero tiene como esa manera de ser, de que al comienzo como al Como nuevo un poco vamos a hacerlo prevenida. sufrir. Sí. Y Ese pensamiento, no me hables de eso. Después No. hablamos de ese. Y ahí fue- No hay que hacerlo sufrir, güey. Uy, Exacto. Uy, eso por allá le salpicó en la herida. Sí. No, yo creo que a todos nos han dicho la frase que voy a decir ahorita, pero bueno. Sí, Sigan no, adelante. y en tema general, pues mi primer mes fue, o sea, yo todos los turnos que iba decía, ¿y será que si llamo y digo que me enfermé y no voy? O porque batallaba mucho con, primero pues que todo era muy rápido y yo batallaba con cosas específicas del vocabulario, que lo hablábamos hace 8 días en el capítulo del tema del inglés. Me Pero hablaba, tú, me decía, pero tú tenías contacto directo con los clientes o era el relacionamiento con los yo otros tenía empleados? contacto directo con los clientes cuando me decían, llegaron clientes, ve a recibirlos. Y entonces eso de welcome, siéntelos en la silla. Y la Ajá. gente te decía como, ay, ¿qué me recomiendas del menú? Les Y uno recomiendo como... que llame a otro porque yo Claro, entonces esa parte fue complicada. Esa parte fue complicada porque tú no... Pues te da pena decir como... Lo que sí es que pues, no podías decir, no, yo no tengo ni idea. Entonces tú eras como, no, más o menos como, bueno, ¿y qué quiere? No, yo quiero una bebida. Y entonces uno pues buscaba en las bebidas e inventaba, ah, sí, esta es muy buena, es a base de tal, porque uno lo medio leía. Y que todavía es muy bueno el ceviche de camarón ahí. No, La verdad. y al final esa parte batallé mucho. O a veces me decían, trae de la cocina tal cosa. Y yo no sabía que era esa tal cosa. Ujú. Uy, sí. Entonces, pues sí, Pero yo uno creo, sabe yo lo creo que básico. uno le da mucha pena, sobre todo al principio, preguntar, porque uno siente como que debería saber, pero es como, no, pregunta. Exacto. No, y eso era lo que cuando trabajaba con la otra manager, la que era pues La buena gente. la muy buena gente que siempre trataba de ayudar, yo sí le decía, no tengo ni idea qué es. Y entonces ella lo que hacía era que corría y me lo mostraba. Y ya yo sabía, ahí con eso, que era también lo que hablaba de que a veces yo tiendo a aprender más por la experiencia. Por la experiencia. situación, Ajá. sí. No se me olvidaban y yo, ok, esto Claro, es el ramen, sí. ok, esto es el tal cosa. Pero fue un mes al comienzo difícil, entonces batallaba con eso, con que no sabía los nombres, con que me preguntaban, bueno, o este plato es vegano, o este plato... Me acuerdo Pero es que lo primero que batallé fue una familia que era como del Medio Oriente y me preguntaron, ¿y cuál plato es halal? Ay, Y yo quedé azul, yo no supe qué responder. Y yo ¿Qué sí te le dije, dijera yo? me acuerdo que en ese momento yo muy nervioso le dije como, give me a second, please. Y salí corriendo y le dije, me están diciendo que es halal, yo no tenía ni idea. Ah. Y ella me explicó y me acompañó. venga, para Y- los incultos que estamos escuchando este podcast como yo. ¿Qué es Halal, Explícanos. halal es lo que me acuerdo que me explicaron es ese tipo de alimentos, por ejemplo, en animales que no sufren, o sea, que está garantizado que el Que animal no sufre cuando lo sí, en el matan. momento de la muerte. Ah, ok. De hecho, en los Entonces- supermercados hay una zona que es Que carne dice, halal, exacto, específicamente.
No, eso, yo creo que es el pedazo de las carnes caras, yo no paso. Sí, eso iba a decir, yo la próxima, vaya, péguese la pasadita por las carnes caras y ahí usted yo digo va a preguntando, decir, venga, este animal sufrió. No sufrió, no, venga, muéstrame que sufrió, que está un poquito más barato. Sí, exacto, porque si ojalá metes a es los como eso, animalistas y no. si el animal sufrió o no al momento de que pues lo mataron y lo procesaron y demás. Viste, qué loco. Eso acá es muy, pues igual como paréntesis, pero eso acá es muy particular el hecho de que pues es un país con una diversidad cultural gigante, una inclusión gigante, entonces ese tipo de cosas, pues, o sea, un montón, que si vegano, que si vegetariano, que si halal, que si no sé qué, que si no sé cuántas, hay una variedad gigante, pero es que vos llegaste pues como un área muy compleja, porque yo siempre he escuchado, yo no he trabajado en hospitality, que hospitality es servicio al cliente, o sea, la mayor parte son restaurantes, cafés, cosas así, Sí. pero, o sea, siempre me han dicho, si quieres mejorar tu inglés, de una métete a eso, porque es la mejor forma de mejorar el inglés, y llegaste de una a meterte en un trabajo que pedía eso. Entonces, y como se supone que era si yo iba a estar lavando platos, yo dije, pues yo estoy lavando platos y voy a recoger mis platos de la mesa y ya. Pero claro, cuando se llenaba el restaurante y se ocupaban ya siempre tenían como 3 meseros, junto con el de la caja como atendiendo a la gente y ellos estaban ocupados, venga usted y haga también. Entonces, yo estoy un poco en desacuerdo con ese pensamiento que se tiene con conseguir trabajos en hospitality, especialmente restaurantes o cafés, porque supuestamente es donde vas a aprender inglés. no sé, eso es lo que me han dicho. Es que yo también lo escucho, yo lo escucho mucho, pero y yo tuve poquitas oportunidades de trabajar ahí porque al final no me gusta ese ambiente. Es exigente. sí, Es muy exigente, y es muy estresante. pesado, es súper estresante, entonces pues no, yo no estoy para darme mala vida, entonces yo huía de esos trabajos. Pero claramente de tantos trabajos que he tenido acá, obviamente los probé y también por eso les voy a decir por qué no estoy como tan de acuerdo con la gente que yo siento que a veces se justifica con ese pensamiento. Y es porque a la final tú te terminas aprendiendo el mismo vocabulario y esto pasa igual en cualquier otro tipo de trabajo al Exacto. que te enfoques. Entonces ya después de estar trabajando mucho tiempo bien sea en el restaurante o en la cafetería, ya te sabes todo el menú, ya te sabes la misma retahíla que le vas a decir a todos los clientes te van a hacer casi siempre las mismas preguntas y la vaina es que tú no te vas a sentar con el cliente a echar chisme. Porque ahí sería la oportunidad donde vas a hablar de cosas diferentes. Entonces, a la final, que sí es una gran ventaja, que vas a estar más en constante exposición a la gente y pues te tienes que afrontar a ese tipo de situaciones incómodas como la que contaba Fer, como que te salgan con preguntas que tú no tienes ni idea o en su defecto, y eso porque le entendiste, digamos, en ese caso, y cuando no le entiendes, ¿cómo te zafas de esa situación incómoda de... No, imagínate que hubiera metido la pata y le hubiera dicho, mire, este es halal y ya, simplemente para salir del paso. Solo por improviso. De hecho, yo solía ser así, o a todo le digo, yes, entonces eso ese plato tampoco... vegetariano, yes, la carne... Sí, yo a veces digo, por algo tampoco comencé trabajando en hospitality, porque yo hubiera sido de esas típicas que hubieran cometido 1000 errores, hubiera llevado todos los platos que no es, por pura y física pena de pronto desenvolverse de la situación. Pero entonces sí es clave que uno va a aprender mucho de ese vocabulario en todos los tipos de trabajo al que uno como que comience a desempeñarse. Exacto. En el caso mío, pues sí, era el que estaba más llevado del berraco. O sea, muy bacano porque pues obviamente obtuve mi empleo y toda la vaina y pude empezar a ganar el dinero, que era lo principal, era el principal objetivo. Pero, a ver, yo diría que es un arma de doble filo empezar a trabajar en lo que yo trabajé. ¿Por qué? Por un lado, está súper bien porque realmente no necesitas mucho inglés. El 90% de las ocasiones no necesitas inglés. Es tan sencillo como, vengo por el pedido no sé qué, y simplemente muestras un código, muestras un nombre, te muestran dónde está, lo tomas, llegas al cliente, take this, have a great night, y ya. Simplemente es eso. Sí han existido algunas situaciones en las que, no sé, un pedido salió mal, el cliente tiene alguna queja, algo, y ahí sí es el problema, porque es solucionar problemas y ahí sí no tienes a nadie a quien llamar. Pero entonces diría que es un arma de doble filo porque, a ver, si estás muy mal de inglés, muy mal, así como tengo el pavor, me da un ataque de pánico, no soy capaz de nada, es una excelente opción porque te va a permitir trabajar sin necesidad de tener ni jefes ni tanto inglés. Pero digamos que las personas que se suelen quedar trabajando mucho tiempo en esto,
tienden también a lo mismo, que es que, pues, es que no estás obligado a hablar inglés y es más bien poco el contacto que tienes. Entonces igual pues no tenía jefe ni nada, pero tuve igual la fortuna de que por esa época como había varias personas pues que estaban, mucha gente que estaba en mi misma situación, de hecho nos encontrábamos afuera de McDonald's, del McDonald's que queda cerca de la casa y eran gente pues no sé, japoneses, hindús, varios colombianos, un italiano y cosas así por el estilo y uno Sí. terminaba hablando. Entonces al menos eso fue lo que me ayudó, pero por ese lado sí, o sea, de hecho fue un poco negativo porque yo sí venía súper motivado con el inglés, pero bueno. Y en Venga, el... pero cuente Sí. la historia esa que le dolió ahí en la La que le línea, dolió. en la Ah, sí, llaga, sí, sí, no, pero no. Un poco complicado. No, todavía no me voy a meter en la... Eso fue un trabajo posterior que tuve en limpieza. Ah, ok. Eso fue un trabajo posterior que tuve en limpieza que igual, pues fue con una persona que conocí, me contrató para hacer una limpieza pues como en un centro médico y toda la vaina y no sé qué. Y realmente tuvimos unos desacuerdos por unas situaciones. Yo incluso después les cuento una anécdota súper charra que me pasó, pues como súper graciosa que me pasó en ese empleo. Pero básicamente una vez en medio de una discusión que nosotros tuvimos, esa persona era de Colombia también, en medio de una discusión simplemente me dijo, y cito, qué pena para las personas de pulcros oídos, me dijo como, porque yo le dije, es que yo no tengo por qué hacer eso, es que me estás pidiendo que haga mucho, es que eso está muy pesado, es que no me da el tiempo y no sé qué. Y él fue como no, es que si yo comí mierda cuando vine, a usted también le toca comer mierda. Y que a mí me da rabia porque es muy común que la gente que llegó, que lleva unos años acá, escaló 2 o 3 escalones dentro de la empresa y como que se dedican a patear a los que vienen abajo con esa excusa de es que si yo sufrí te toca también sufrir a vos. Sí. Y eso me enerva porque Sí. no es justo, es como no, o ¿Pero sea, por qué? te tocó a vos, listo, qué embarrada, pero vos no tenés por qué hacer sufrir a la otra persona. Y que hay veces que es como, no tengo cómo solucionarte las cosas, pero hay gente que uno dice, no, este malparido está disfrutando lo que está haciendo, está disfrutando de verme Sí, sufrir. sí. Sí, además es como que es algo tonto porque te estás vengando con alguien que no le corresponde Que no tu tiene nada venganza, que ¿sí? O ver, sea, sí. que no tiene nada que ver. Y aprovechamos este espacio para decirle a la gente como amigo, amiga, si por casualidad de la vida eres así, por favor, No deja de hagas ser eso. así, que eso, Hay, que eso de verdad está hay un superado. Necesita cuartico en el cambiar, infierno sí. reservado para ti Sí, si lo sigues fuchi. haciendo. Sí, Sí, sí. Fuchili, no, ese tipo de persona cero, pero sí es verdad, es triste, pero hay que aceptarlo, sí pasa, sí es común, y peor aún, ay, no me odien por lo que voy a decir, pero pasa mucho entre colombianos o latinos. Sí, sí. Sí, esa cultura es cierto. Ah, y lo sé porque a mí me pasó en algún momento en otro A todos turno que nos ha hice en un pasado, evento. yo creo. No, en un evento pequeño que hice en otro, luego meses después, estaba perdido y le pedí ayuda a alguien que ya había trabajado en ese evento en varios años y me respondió fue eso, o sea, pues viejo, mire cómo lo soluciona porque a mí también me pasó lo mismo desde cuando empecé a trabajar acá. Y Sí. quedé ahí delante y eso fue incluso delante de la persona que me estaba preguntando. Ujú. Entonces fue como muy, Sí, pues, que igual uno dice, si incómodo, te la pasó a verdad. ti es porque el problema existe. O sea, venga, encarguémonos de solucionar el problema, no simplemente de ver sufrir al pendejo de turno que llega a sufrir. Sí, Sí, exacto. total. Pero Sí, bueno, Sí, esa igual, eso es, situación. digamos, uno de los grandes aprendizajes que le deja a uno ese primer trabajo. ¿Ustedes qué aprendizaje les dejó? Como eso que digan, mire, si yo hubiera sabido esto, hubiera tomado una decisión diferente. Si yo hubiera hecho algo diferente. Bueno, a mí me dejó dentro de todo, creo que, bueno, uno de esos primeros trabajos fue los que me demostraron un poco como, como donde vi despertar como ese espíritu guerrero que a uno le sale acá. Total. Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, la primera vez esa que hice el turno del estadio, yo 10 minutos después ya yo estaba muerto, porque era agachado recogiendo y veía que mis compañeros que pues ya llevaban meses haciendo eso, ya llevaban Claro, medio ya le tenían estadio. el tiro. Y yo decía, no, yo no me puedo dejar. Y claro, yo trataba y no podía. Yo dije, no, esto me toca completarlo. Y digamos que uno de esos primeros aprendizajes en todos esos trabajos fue eso, como que uno aprende a, no sé ni cómo decirlo, como que se te despierta esa necesidad de hacerlo y como que tú dices, no, esto a mí no me va a quedar grande y después te das cuenta que, wow,
Es que yo te entiendo, incluso alguna vez leí una frase que decía como algo así como que no sabía qué tan fuerte era hasta que ser fuerte era la única opción. La única opción. Sí. Sí, es como... Algo así. O sea, uno no sabe, uno no sabe qué tan guerrero es, De tan, qué es hasta capaz, uno dice, exacto. que, por ejemplo, no sé, pedir a los papás que le manden plata si uno no quiere trabajar, uno dice, la plata de Colombia en sí, de Latinoamérica acá no dura nada, o sea, eso se va de una, respiras duro y ya se te fue en una semana. Entonces, literalmente no hay opción, es como... O sea, o te vas a hundir en deudas y vas a hundir a tu familia en deudas Total, no. o sacas el guerrero que llevas dentro. Exacto. En Y el caso consigues mío, lo por que- ejemplo, digamos que una de las cosas que yo más aprendí es que yo siempre creía que yo no tenía un inglés suficiente para X o Y trabajo. Y siempre decía como, estaba muy preocupado por el tema, decía, no, pero yo no soy capaz, es que yo no tengo un inglés bueno y no sé qué. Y una de las cosas que me di cuenta con el paso del tiempo es que el inglés que yo tenía, que como les digo, recuerden que yo llegué a nivel intermedio en el college, que ese inglés era más que suficiente y que hay muchísima gente que estaba trabajando hasta en puestos de servicio al cliente que a duras penas se defendía, a duras penas sabía dar la bienvenida y todo eso. Y acá se genera una dinámica en la cual ellos saben, o sea, ellos saben cuáles Sí. son las personas que pueden contratar, ellos saben lo que hay en el mercado, ellos saben lo que hay en el país y ellos entienden que hay unos cargos específicos que sí requieren inglés y un muy buen inglés, pero que hay muchos otros que es como, no, mijo, o sea, defiéndase y si no, pues llame a otro, llame al que sí sabe hablar inglés y son muy tolerantes Es cierto. en ese asunto y la gente, incluso para los clientes, pues siempre te puedes encontrar el que es mala gente, pero en general normalmente también entienden eso, entienden que es un país con una diversidad cultural muy grande y normalmente no les molesta repetir o hablar un poco más Sí, son despacio. superpacientes. Sí, la gente es muy comprensiva en eso. Sí, en realidad yo me voy a copiar de los dos porque es básicamente Perezosa. es como voy a ir por la fácil. No mentiras, es que estoy que he hecho cabeza como aprendizaje como tal, pero yo digo como que todo. O sea, desde por eso les contaba el primer trabajo porque no me ayudó nadie y eso para mí tiene mucho más mérito que si alguien me hubiera ayudado a conseguir. Si ya el segundo trabajo me lo ayudaron a conseguir, sí, pero Sí. también la diferencia era en el segundo es como, listo, me lo ayudaron a conseguir, pero es que también dependía de mí mantenerlo. Mantenerte, Sí, exacto. total. Sí, Y total, eso, total. y ganármelo, porque a la final era una entrevista, si el jefe no hubiera decidido darnos la oportunidad, pues otra historia sería. Entonces, un poco eso, ver como que si soy capaz de hacer cosas, a pesar de que creía que no, por miedo al inglés. Afortunadamente, lo que les digo, nunca me martirizó qué era lo que me tenía que enfrentar laboralmente, entonces yo estaba dispuesta a hacer lo que fuese. Pero una cosa es como venir así con esa mentalidad, otra cosa es enfrentarse como en la búsqueda y a encontrar esos trabajos y ya estar ahí de frente, ¿no? Exacto. Y dos, lo del inglés también, porque a la final, con esta mentalidad de que yo muy mala para el inglés y todo, se encuentran las herramientas para que las cosas funcionen, ¿sí? Bien sea que No, y más hoy en día. traduzcas, exactamente, sí. Sino por señas, sí, o sea, hay mil maneras Mil opciones, en sí. comunicarse y de que funcione, o sea, a la No, final vean, nosotras con el vean. tiempo encontramos una dinámica con el jefe para hacernos entender. Y él entendió, o sea, él sabía que para nosotros era un proceso mientras aprendíamos tanto el vocabulario y la dinámica del trabajo, la comunicación con él, y él tuvo toda la paciencia hasta que ya técnicamente nos soltó y nos dejó solas haciendo el trabajo. Sí, que igual tú dices algo muy importante y es que a veces, no sé, por ejemplo me pasó cuando empecé a trabajar en Cleaner, que pues en limpieza, que igual, o sea, yo tenía un muy buen nivel de inglés para ese punto, de hecho creo que ya tenía certificado de bilingüismo, no sé qué, y toda la vaina de Cambridge. Y llego al primer trabajo y no es como, una cosa es tener ese certificado y defenderte en conversación, no tenía ningún problema hablando, y otra cosa es saber qué es un blinch y saber qué es un flat mob y saber qué son pues como los diferentes elementos. Uno dice, Las palabras, Claro. sí. sí, o sea, Los las términos palabras ya técnicas, específicos. de los elementos, de los químicos, de un Sí. montón de cosas, siempre va a ser un aprendizaje, siempre va a ser un Exacto. aprendizaje y no se puede Todos estar los días. asustado de eso. Y yo creo que igual con eso ya vamos llegando precisamente a nuestra última parte, y es qué consejos le darían para alguien que esté llegando pues como a Australia y que esté comenzando a buscar trabajo. Bueno, no ¿Qué sé, consejo? la temporada ha cambiado, ¿no? Desde cuando yo llegué, de pronto yo siento que me tocó un poquito más guerreado, entre comillas, por las circunstancias, la época, los medios que también habían.
digamos, pues claramente Uber ni nada de eso existía en esa época, entonces no es algo como que uno hubiera podido considerar como al menos para arrancar, que a mí me parece algo bueno para arrancar. Entonces, teniendo en cuenta como mi experiencia y tratando de pronto escuchar más bien la de ustedes y lo que veo como también está funcionando, cómo están funcionando las cosas ahorita, siento que es aprovechar como el colegio, las relaciones que uno puede de pronto entablar en el colegio o donde uno llegue a vivir, o sea, lo que decíamos en algún punto, péguesele a todo el mundo y aprenda I'm looking for a job, literal, sí. Y vaya por todo lado a dejar hojas de vida porque de verdad que lo terminan llamando a uno de donde uno menos imagina y al tiempo en lo que menos uno imagina. De hecho, sí, también me pasó, o sea, me llamaron de un café o un restaurante, no me acuerdo, mucho tiempo después, muchos meses después, pero pues no, ya, ¿para qué? Gracias. Pero esas cosas pasan acá, ¿no? Entonces, es como arriesguense y el miedo del inglés, tienen que hacerlo con ese miedo porque ese miedo no se les va a ir nunca. Pero sí quiero destacar que parte de nuestra experiencia, de por lo menos la mía, de lo que he contado, es como que sin inglés se logra hacer y se logra conseguir ese trabajo porque se busca la manera de hacerse entender y de que lo entiendan a uno. En mi caso yo diría que, digamos que en la parte social, lo mismo que Kat, o sea, el punto de partida es la gente con la que uno más interactúa, que es el colegio. Y lo que hablábamos ahorita, la gente con la que empiezas a estudiar, quizá muchos ya llevan semanas estudiando o conocen a alguien que conoce gente en un trabajo, y ese es quizá el primer contacto para un posible trabajo. Y ya a nivel personal, desmontar la vida que uno trae, o sea, apenas lleguen y empiecen a trabajar, olvidarse de lo que hacía, de lo que soy, de lo que estudié, y pensar que el objetivo es encontrar ese primer trabajo para empezar a generar ese dinero en lo que encuentres. Entonces, porque a veces la gente batalla mucho cuando recién llega por eso, porque no, me toca hacer esto y yo en lo que hacía era esto. Entonces, entre más rápido uno se desprenda como de esa vida que no tiene en este momento, fluye más todo fácil, más, porque la actitud es primordial. Y si uno no tiene la actitud como para salir a buscar, el trabajo tampoco te va a llegar. Sí, totalmente igual. Estoy muy de acuerdo con lo que dices precisamente de la gente, sobre todo, seamos sinceros, la gente que venimos profesionales acá, mucha gente es como, no, pero yo qué me voy a poner a hacer esto, qué me voy a poner a hacer aquello. Es como, no, incluso si tienes la carrera más deseada del mundo, es probable que tu primer empleo sea limpiando, sea haciendo domicilios, sea en construcción, sea en ese tipo de campos, así sea que el día de mañana puedas conseguir algo mejor. Sí. Entonces, por eso... No, y porque a la final... Ni tu carrera ni tu actividad laboral te define como persona. Exacto. Entonces, creo que culturalmente venimos muy arraigados con la idea de que es que somos tal profesión, ¿sí? Lo que cada quien haya estudiado. Somos esto nos define y nos define social y culturalmente. Exacto, un estatus. Entonces también eso es algo que uno aprende mucho con el tiempo en Australia. Son de las cosas bonitas que le enseña a uno a Australia y es desligarse de eso porque tú no eres tu profesión. No lo eres. Acá eres una persona común y corriente, una más. Acá no les interesa si eres o abogado o médico o lo que sea. Te tratan a ti como lo que eres, una persona, y ya el plus es como, wow, eso eres extra, qué bien. Sí. Entonces, es a la final desligarse de eso, que a ti no te define ni tu actividad laboral, porque muchos también sufren por si les toca limpiar o lo que sea les toque hacer, se martirizan mucho con esa idea. Sí, totalmente. Y ya digamos para añadir, al final yo diría que el principal consejo también para ellos es nunca den ninguna oportunidad por perdida, que uno a veces es como, no, pero yo nunca he trabajado en restaurante. Aplique, que es que yo no tengo ese nivel de inglés, aplique, que es que yo no tengo aplique, que usted no pierde nada realmente. Sí. O sea, de hecho, aquí antes de que terminemos, cuento rápidamente, cuando mi mamá del homestay nos ayudó a hacer la hoja de vida,
ella de hecho nos ayudó a hacer una hoja de vida específicamente relacionada a nuestra carrera y ella decía, tengan una para cada, como lo que vayan a buscar de trabajo. Cada Y oficio, yo desde sí. el comienzo buscaba trabajo en mi carrera sabiendo que yo ni siquiera sabía hablar inglés, pero yo lo hacía porque en medio de todo eso ayuda, como no sé, en la motivación y en la intención con la que tú haces las cosas. Exacto. Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que un capítulo lleno de emociones, lleno de anécdotas, lleno de consejos muy valiosos para las personas que, especialmente para las que vienen, porque se nos viene con la apertura de fronteras, ya se nos viene muchísimas más gente a Sí, cumplir va a sus llegar sueños. Ya comenzó a llegar gente también. Sí, Sí. sí, sí. Totalmente. Entonces, y quería, antes de que cerráramos episodio, queríamos hablar precisamente de una promesa que hicimos en nuestro episodio anterior, de tener una versión especial del episodio, porque hoy llegamos a nuestro doble dígito, llegamos a nuestro episodio número 10, pero pues vamos a ser sinceros, nos dormimos un poco con el asunto y la idea, o sea, nosotros queremos hacer algo muy especial pues como de ese episodio para la celebración, pues ya no va a ser del 10, pero de un episodio más adelante, de tener una participación muy grande de las personas que nos escuchan y que nos han acompañado a lo largo pues como de estos 10 episodios y que nos van a seguir acompañando y que esperemos que sigan siendo cada vez más. Pero nos escriben y nos entonces, motivan. como no hicimos la versión especial en el episodio de hoy, vamos a dejarlo para un episodio futuro y se van a estar enterando por redes sociales de la actividad que vamos a generar. ¿Por Así qué? es. Porque queremos que sea de mucha interacción con todos ustedes que nos están escuchando. Entonces, ahí les quedamos debiendo esa partecita. Estén muy pendientes, muy pegados a nuestro Instagram, que ¿cómo es el Instagram? Arroba @downunder Down Under Podcast. punto podcast. Punto podcast, o sea, perdió Cat, arroba Sí. downunder.podcast. Ahí estamos todo el tiempo muy activos, hablando de nuestras vidas, hablando de los nuevos episodios, montando imágenes, entonces estén muy pendientes porque por ahí va a ser todo el contacto. Y Así por es. lo De hecho, pronto- quiero aprovechar el momento porque quedamos en enviar un saludito hace unos episodios sí, cierto. y fuimos muy incumplidos también, pero no importa, lo importante es que lo hacemos tarde, pero lo hacemos. Entonces queremos mandarle un saludo a Olivia Caicedo o arroba oli084. Muchas gracias por participar en la actividad que dejamos en Instagram, por De dejarnos las tu ciudades. comentario. Ajá, de las ciudades, por adivinar todas las ciudades que pusimos en el reel. Entonces te mandamos un saludo gigante y te mandamos un abrazo y muchas gracias por escucharnos. Saludos, Olivia. Saludos, Olivia, un abrazo muy especial para ti. Nos está escuchando, creo que es de Colombia, si no estoy mal. Y Olivia también nos ha saludado por mensaje directo. Sí, Sí, ella es excelente. full. Para que vean las personas que nos estén escuchando que tiene recompensa, hablarnos, Sí. respondernos, republicarnos Sí, por ahí. además vamos reconociendo a la gente, vamos Sí, reconociendo quienes ya están ahí tenemos a siempre varios. hablándonos, sí. Entonces, pues Pero- igual vamos a seguir tratando de hacer actividades así en ese estilo en Instagram, pues para que participen y estén ahí pendientes. Y bueno, muchachos, muchísimas gracias por un episodio más y nos escuchamos en un próximo episodio en Viviendo Viviendo en Down Down Under. Under. Muchas gracias, Practiquemos muchachos. eso. Saludos. Chao. Chao.